Tuvo que pasar más de un año para que los diputados volvieran a ser ovacionados por hacer su trabajo, es decir, aprobar una ley. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado en su tercer debate. Los parlamentarios le dieron vida al primer decreto del año, un préstamo de $50 millones para construir un tramo carretero entre Sanarate y el rancho en El Progreso, y de inmediato aprobaron la ley Probosques, que servirá para inyectar 431 millones de quetzales por año para programas forestales. La paralización del Parlamento era tal que desde junio de 2014 este organismo no aprobaba una ley. Yo creo que son récord Guinness. Día de hoy fueron 2 decretos. Da tristeza de veras el que en alguna forma una institucionalidad y un alto organismo del Estado, por un tema eminentemente politiquero, se secuestre. Los bloques minoritarios responsabilizan a los partidos Líder y Patriota por la improductividad del Congreso, ya que este es el año con menos actividad legislativa de la era democrática, pero ellos lo niegan. Más que darle a deber, no se ha terminado el periodo legislativo. Estamos trabajando en la LEP, estamos trabajando en todas las reformas que la población está exigiendo, y creo que el cierre de año va a ser muy positivo. Los diputados no solo no producían leyes en los últimos 2 años, sino que lo poco que aprobaban estaba mal hecho. La última ley, la de vegetales, tuvo que ser derogada 3 meses después de su aprobación porque incluía un préstamo y, según la sociedad civil, también atentaba contra la agricultura familiar porque permitía cobrar por el uso de los granos básicos. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a Los Observadores. Hoy es viernes, estamos analizando el tema del Congreso de la República, que tiene ya en sus manos el proyecto de presupuesto nacional 2016, y como lo vimos en la anterior nota, han aprobado ya más deuda para el país por medio de un decreto que ha sido nombrado el más caro de la historia democrática de Guatemala debido a la improductividad de los diputados allí en el hemiciclo. Hoy nos acompañan el profesor Roberto Wagner, él es catedrático de EPRI de la Universidad Francisco Marroquín, y Javier Brolo, analista, experto politólogo de ACIES, y por supuesto el licenciado José Eduardo Valdizán. Profesor, ¿qué podemos decir de la improductividad del Congreso y ahora este decreto que tal vez va a poner más en descontento a la población, que está pidiéndole a los diputados que sean más efectivos, pero menos caros? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, sobre la improductividad yo tengo 2 lecturas. Una es cómo coincide todo este proceso de la falta de trabajo en el legislativo con tal vez uno de los periodos de mayor madurez democrática de parte de la población, la exigencia que hace la población a lo que realmente viene a ser el organismo más representativo de los intereses del pueblo, que es el legislativo. Entonces, por un lado vemos eso, pero por otro lado también vemos cómo de cierta forma se empieza tal vez ya a retomar un camino en cuanto a poder nuevamente, o se libera la presión que ha existido en los últimos meses sobre los diputados para precisamente ver las leyes que, como bien veíamos en la nota, son parte del clamor popular. Sobre el presupuesto creo ahora que va a venir nuevamente esa presión, porque estamos en una situación en donde no solo ver el presupuesto para el año entrante, sino que es el primer año de un futuro, de un nuevo gobierno, y qué tanto campo de maniobra va a tener para no dejar que la deuda se vaya de las manos, pero también poder operar los programas con los que, digamos, han sido ya, se presentan como promesas de campaña. José Eduardo, todo esto se da en medio de la desarticulación de la bancada líder, digámoslo así, de alguna manera, y de muchos diputados que abandonan su bancada para generar un cuerpo de congresistas independiente. ¿Qué podría decirse sobre si hay vínculos entre esta actividad legislativa y lo que se viene esta semana o cuando decidan sesionar en torno al presupuesto? Mire, yo creo que toda la población intuye, percibe y sabe que el Congreso es un desastre, un verdadero desastre. Cuando vemos que de repente hay movimientos como esto de diputados que se independizan porque ahora están escogiendo a quién van a vender su voto y qué van a transar por ello. Eso es lo terrible. Yo le diría que cuando hay congresos como estos, que vemos y que ya hemos tenido varias legislaturas en esta situación, uno decía por ahí, uno de los congresistas decía, legislatura secuestrada, sí, secuestrada por un alto grado de corrupción. La verdad es que vale la pena por pagarles y que no hagan nada, porque lo que producen es nefasto.
y es mucho más caro para el país. ¿Qué es lo que produjeron ahí? Deuda. 50 deuda. millones de dólares. No hay un análisis serio y dudo mucho que vaya a haber un análisis serio del próximo presupuesto de la nación, aún a pesar, y coincido con el profesor Wagner, en que la población está en un periodo de madurez política como nunca se había visto en este país y los políticos, sin embargo, del país están verdaderamente retrasados, siguen viviendo, no sé, en cualquier otro lado, menos en este planeta, no ponen los pies sobre la tierra y no se dan cuenta que cada cosa que hacen, lo único que hace va contra el sistema, contra un sistema que está golpeado, pero que se está reparando afortunadamente. Los congresistas deberían de fiscalizar todo ese embrollo de la corrupción. Es mucha culpa del Congreso, porque su principal labor es fiscalizar. Ellos debieron de haber contribuido en esa fiscalización justo con los tribunales de justicia, sin estar esperando que vengan de fuera y nos reparen las cosas. Pero por supuesto, cuando ellos mismos son parte de la corrupción, son parte del problema, no podemos esperar. Entonces mi conclusión es, por favor, paguémosles y que no hagan nada, porque son más caros cuando intentan hacer cosas, porque lo que hacen son sinvergüenzadas. Javier, ¿está usted de acuerdo con esta noción? Y entonces podemos esperar un Congreso que vaya a entrar en el mismo círculo vicioso de hacer un presupuesto desastroso y tener que recurrir a más deuda al país. Bueno, yo creo que en el aspecto específico del presupuesto es un tema que está siendo vigilado por un número de organizaciones significativo y respecto al cual ya se han evidenciado algunas de sus debilidades y se está creando la expectativa de que se tenga que responder a los cuestionamientos que se hacen sobre el presupuesto. Esto incluye la integración de la comisión, que fue una de las cosas que políticamente aparentemente se ha resuelto ayer. Y entonces sí resulta toda una incógnita, toda una intriga, por qué lo que hacen ahora no lo habían podido hacer antes. Creo que hay varios aspectos que lo explican. Uno de estos es la ausencia de el patriarca o el dirigente centralizado del partido, de los dos partidos mayoritarios en el Congreso. Tanto Manuel Valdizón, al no participar en la segunda vuelta, libera a un grupo de 50 o 60 diputados que ya pueden ahora interactuar a título personal, al igual que Roxana Valdetti y Otto Pérez, que al no estar presentes, estos diputados empiezan a actuar de otra forma. La competencia electoral por tratar de cobrar protagonismo como bancada también se resuelve después de la primera vuelta electoral. 75 de estos diputados, es decir, alrededor de la mitad de los diputados es electo y tenemos a un ejecutivo que no tiene partido político. Y entonces es muy interesante ver cómo muchos de los diputados están asumiendo un discurso y están dirigiéndose a la población como organismo. Y parece que tienen capacidad de lograr acuerdos muy milimétricos. Vimos el acuerdo para elegir vicepresidente, 79 votos, hablemos, no, bueno, entonces cambiamos la decisión. Hay una capacidad por un voto. Hay una capacidad ahora de los diputados de articularse y construir las mayorías que necesitan y de proyectarse no como bancadas que están buscando protagonismo, sino como una institución que trata de recobrar cierto tipo de legitimidad porque tiene que justificar la permanencia de esos 75 diputados y que está en un momento donde va a modificar una ley electoral donde tratan de ganar espacio para poder tener más margen de negociación. Es de hecho, hay que poner mucha atención y aprovechar la madurez de la ciudadanía en su participación política para no dejarse rebasar por la velocidad y la capacidad que tienen ahora los diputados de empezar a tomar decisiones sin pasar previamente por la comisión. Porque si vemos cómo se integraron las comisiones en el Congreso, hubo mucha dificultad para integrar esta junta directiva. Hubo toda una serie de acuerdos que no se cumplían, no se podían poner los puntos en la agenda. Se logra esa junta directiva y luego cuando hay que distribuir las presidencias de las comisiones se hace con muchísima dificultad y muchas de esas comisiones no funcionaron a lo largo de todo el año, pero ahora están produciendo resultados. Entonces, esa velocidad y ese acuerdo tácito que ya existe entre los congresistas tiene que ser atendido por la ciudadanía para no dejarse rebasar y que la velocidad de estas decisiones
evite que se evidencie o que nos percatemos de alguna decisión que se esté colando por ahí. Vamos a ir a la pausa. Esto es Los Observadores y lo decía José Eduardo Valdizán. Bueno, a ver si el organismo judicial tiene más vigilia de parte del Ejecutivo para funcionar de manera transparente. Ese es el tema que vamos a tomar después de la pausa comercial debido a las recientes capturas y ligaduras a proceso a varios jueces del OJ. Regresamos. Estamos de vuelta en Los Observadores, retomando los temas de la coyuntura nacional en esta semana en donde 2 juezas fueron arrestadas y ligadas a proceso judicial, guardan ahora prisión preventiva y un magistrado también, al parecer, recibió dinero para favorecer a una empresa y ahora está también enfrentando a la justicia. Javier, ¿qué podemos leer? ¿Qué lectura se le da a que también el organismo judicial ha sido depurado? Digamos, las investigaciones del Ministerio Público han llegado a cabezas de todos los organismos. Hay diputados también con procesos pendientes, pero vemos que en una semana se van estas 2 juezas que de alguna manera u otra eran de carrera en el organismo judicial. Bueno, la autodepuración del organismo judicial es una de las más difíciles dentro de todo el Estado porque no responde a mecanismos democráticos en su integración, en su selección, en su vigilancia, sino es un gremio que se puede autoproteger y lamentablemente esa práctica había permitido que se enraizaran dentro del organismo judicial, digamos, muchas redes de influencia que actuaban en prejuicio de que se hiciera justicia y cumplieran su trabajo. Entonces, sí estábamos en una situación donde la impunidad prevalecía y quienes tenían que juzgar de prevaricato o de mal ejercicio de sus funciones a otros jueces eran mismos jueces que tenían que velar por el prestigio y la reputación de su gremio y eran resistentes a autovigilarse. Tiene que venir un ente externo a tratar de crear presión y poner en evidencia que no necesariamente es la forma más deseable de hacerlo, pero es la única que ha empezado a dar resultados y que empieza a ser un poco más creíble, porque no es generalizado, es en casos muy específicos, pero empieza a ser un poco más creíble que nadie puede estar por encima de la ley, y mucho menos aquellos que tienen la responsabilidad de ejercer justicia. Pero sí, evidentemente, a través de la ley de comisiones de postulación, a través de los mecanismos de cómo la Corte Suprema de Justicia tiene responsabilidades administrativas sobre cómo colocar a los jueces en qué lugar, cómo premiar sus carreras, cómo asignar aumentos y ese tipo de cosas, el hecho de que sea tan hermético el sistema de justicia lo ha hecho muy vulnerable a ser capturado o a ser cooptado y a perpetuar prácticas no deseadas. Y entonces el hecho de que exista una intervención externa por la vía de poner en evidencia y por la vía de perseguir penalmente a algunos casos emblemáticos, creo que sí pone en jaque estas prácticas. Es importante siempre reconocer el principio de inocencia, pero los procesos judiciales sentarán precedentes. Ahora bien, otro beneficio colateral, pero que es una situación lamentable de los juicios que estamos viendo en el sistema de justicia, a mi parecer, es la precariedad del sistema penitenciario. Sí estamos viendo de que por esa misma noción que se tenía de que el sistema penitenciario, el sistema de justicia no aplica a todos, sino solo aplicaba a los que no tienen, digamos, influencia o pertenecen a la sociedad o tienen capacidad de evitarse esos castigos, entonces nunca se invirtió en poder humanizar o poder hacer más justo el velar por ese principio de inocencia mientras está dirimiendo la disputa. Por eso es que van al cuartel. Y lo vemos de que como se creía de que eso nunca iba a aplicar para toda la sociedad, sino solo para una sociedad que era irrelevante a los que tomaban las decisiones, nunca se invirtió en eso y parte de los juicios que estamos viendo están poniendo en evidencia esa poca capacidad del Estado de, mientras se defiende el principio de inocencia, poder velar por una práctica más humana de esa resolución del conflicto, de la disputa judicial. Es interesante esa percepción de que, esta perspectiva de que se refleja el estado del organismo, del sistema penitenciario en cómo funciona la sociedad y por qué entonces no había instalaciones, digámoslo así, o cárcel preventiva adecuada.
José Eduardo, ¿qué decir entonces de los guatemaltecos? ¿Cómo toma la ciudadanía? ¿Esto es un beneficio o se pierde un poco la confianza o la, digamos, la reputación del organismo judicial, que es lo que decía Javier, que buscan cuidar y por eso el hermetismo? Yo creo que en el organismo judicial podemos esperar, digamos, cosas un poco mejores, al tenor de todos estos procesos que, si bien es cierto, no alcanzan a todos, pues sí ponen en el avispero, como se dice mucho, a los que puedan estar teniendo conductas irregulares. Ya saben que puede haber castigo. Esa es la principal advertencia. Ya saben que puede haber castigo. Entonces, eso pues ayuda. Ojalá que los procesos estén bien montados, que sean procesos, porque también el hecho de que sea, digamos, desde fuera, desde un organismo que es, digámoslo así, es juez y parte, porque es una de las partes en el asunto. Entonces también yo como juez, ¿hasta qué punto, si yo fallo en contra de este organismo, porque resulta que no estoy de acuerdo, no veo basado en ley sus alegatos, ahora yo voy a temer venir y enfrentarlos y decirles, no, eso no es así? Pero sí es interesante, retomando lo que decíamos antes también del corte. Yo creo que una gran ventaja, la desventaja que vemos en el legislativo en comparación a lo que es el ejecutivo y el judicial es precisamente lo que José Eduardo decía. Ya el próximo ejecutivo sabe que no está por encima de la ley, porque incluso tenemos los jueces y los jueces también, porque estos actos vienen y ponen muchísima más presión a los actores a comportarse de una u otra forma. Eso no lo hemos visto todavía en el legislativo. Todavía en el legislativo estábamos ante procesos y no hemos visto que de cierta forma roden cabezas, por decirlo así. Entonces eso, digamos, yo también estaría de acuerdo con esa postura de que yo no consideraría cambios muy profundos dentro del legislativo, pero sí, también estoy de acuerdo con que hay que tener cuidado, hay que velar también muy de cerca esos procesos, precisamente no solo para evitar esos roces, sino para que esos roces no caigan en política también, que fue particularmente lo que en un momento dado hizo precisamente Dalanese, con acusaciones que fueron después, se reconoce, fundadas en rumores y en secretos a voces, ¿no? Y eso es lo que definitivamente hay que prevenir. Vamos a ir a la pausa en Los Observadores. Regresamos para la etapa de conclusiones aquí. Acompáñenos por medio del hashtag Guatemala Decide en el Twitter. Estamos con usted también en redes sociales. Ya regresamos. Continuamos con Los Observadores. Lamentablemente estamos ya cortos de tiempo. Javier, tu conclusión, tu comentario final en breve sobre la situación en el Congreso, de lo que pueden esperar los guatemaltecos y en el organismo judicial. ¿Seguir confiando en el OJ? Bueno, en general creo que tenemos que continuar con la participación política. Hay un riesgo de caer en autocomplacencia, de que como ya vimos que se hicieron unas cosas, a todo va a funcionar y no va a ser así. Y la capacidad que el legislativo tiene para ahorita tratar de lavarse la cara y agilizar procesos puede rebasar las capacidades de fiscalización de la ciudadanía, y es un cuerpo que está empezando a pensar como institución y empezar a abordar un discurso de ser Congreso y no ser bancada, y eso pues puede facilitar los acuerdos internos y rebasar la capacidad de fiscalización de los ciudadanos, pero no podemos perder de vista la necesidad de fortalecer al organismo de justicia, que es algo que se están empezando a dar pasos, pero sin duda va a requerir reformas incluso a nivel constitucional. Los poderes administrativos que tiene la Corte Suprema de Justicia generan intereses perversos para mantener redes de influencia internas en el organismo judicial, además de que el sistema de evaluación de los jueces no puede estar a cargo de los mismos jueces que quieran protegerse. Esto ahorita se está dando en un contexto con un ejecutivo básicamente paralizado y debilitado, pero que cuando la segunda vuelta ocurra, pues alguna de esas dos opciones se empezará a fortalecer, y siempre estamos en un sistema presidencialista donde ese actor va a ser indispensable entrando el 14 de enero para poder recobrar la gobernabilidad y eficiencia en las instituciones del Estado bajo la precariedad financiera que se tiene, un Congreso más aceitado y con mucha experiencia moviéndose, y un organismo de justicia que sigue
cerrado de la fiscalización ciudadana. Roberto, la conclusión. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo siento que en el caso del organismo judicial no bastará solo la presencia externa de lo que es la CICIG y también, digamos, la presión ciudadana. Definitivamente tienen que darse reformas para romper ese hermetismo del cual Javier muy bien indica. Por otro lado, siento que eso va a ser más fácil, por ejemplo, en el Ejecutivo, que sí va a estar más al tanto precisamente de las reacciones que pueden darse, pero en la medida en que se continúe esa protesta ciudadana o que dé lugar también, por ejemplo, ya a la creación de nuevos actores dentro de la sociedad civil. Y en el caso del legislativo yo creo que sí, más allá de reformas a las leyes, más allá de las presiones, yo creo que sí urge ahí una depuración, porque sí siento que hay actores que simple y sencillamente no saben actuar transparentemente. O sea, ya están enquistados de una forma parasitaria dentro del sistema y hay que borrarlos, hay que eliminarlos de ahí. Entonces yo creo que hasta que no veamos eso también, yo no veo que avance tanto el organismo legislativo, pero en términos generales siento que sí vamos encaminados en un buen camino, pero siempre muy atentos a no resbalarnos, ¿no? A no desviarnos de ese camino. José Eduardo, su conclusión en el tema, ¿es esa llaga el Congreso entonces? Sí, el Congreso es una llaga enorme y definitivamente estoy de acuerdo, hay que depurarlo mientras ese Congreso siga actuando y sea con los mismos componentes, los mismos elementos que están ahí. No, eso no va a funcionar y eso es terrible y lo peor es que lo veo muy a largo plazo. Lo que sí quisiera decir es que aquí no se debe relajar la presión y la fiscalización ciudadana. Todo lo contrario, aquí hay que seguir con esa vehemencia, con esa crítica, con esas cosas, nada de quedar con pases de espera ni nada. Aquí la ciudadanía tiene que estar alerta desde el primer momento, en todo momento, y no dejar la presión para que esto cambie. Llegará el momento en que, como los países civilizados, entonces con solo una manifestación de descontento sea suficiente como para que los políticos ya razonen y pongan las cosas, pero no hemos llegado a esto. En este momento, ahí ven la tormenta, pero no se están arrodillando, sino que siguen con ese proceder, jugando a que nosotros, los ciudadanos, nos vamos a cansar. Entonces, lo que debemos hacer los ciudadanos es no cansarnos, es seguir ejerciendo vehementemente esa labor de fiscalización. Muchas gracias hoy a nuestros invitados por acompañarnos, el profesor Roberto Wagner, el politólogo Javier Brolo de ACIES y José Eduardo Valdizán. Usted lo vio en Los Observadores, Guatemala Decide 2015. Gracias por estar pendientes en esta noche. Ya lo vio entonces, ojos al Congreso de la República y también ojos al organismo judicial. La presión tiene que seguir para encontrar una Guatemala diferente. Nos vemos la próxima semana aquí en Azteca Guate.